Vamos a recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. Y vamos a hablar, estoy viendo por acá, esta encuesta nacional Factum de la confianza en el presidente de la República. Sí, Es un matiz esto, ¿no? Confianza no es lo mismo que intención de voto, es lógica. Claro. A ver, ¿cuánta confianza está teniendo los uruguayos en el presidente de la República? Esto ya lo estuvimos viendo sobre fines del año pasado también. Bueno, ahora estamos actualizando con el primer bimestre de este año, con la encuesta realizada entre el 11 y el 20 de febrero. Y ahí lo que tenemos, el primer gráfico lo que nos muestra es la respuesta a esa pregunta, es decir, bueno, ¿cuánta confianza tiene en el presidente de la República? Lo que tenemos es un 19% que dice que tiene mucha confianza, un 25% que tiene bastante confianza, eso suma un 44% de entre mucho y bastante, y un 3% que dice que más o menos. Ahí más o menos estamos cerca de lo que fue la votación en la segunda vuelta que tuvo Lacalle Pou como presidente. Y después tenemos un 22% que dice que tiene poca confianza y un 31% que dice que tiene muy poca confianza. Ahora después vamos a ver los resultados separados por el voto que explican mucho estos resultados, pero tenemos este primer panorama. Cuando vemos un poco cómo ha sido la evolución que ha tenido esto en el tiempo, nosotros ya habíamos mostrado en octubre, noviembre del año pasado, cómo cerraba de alguna forma el año, y ahora vamos a ver cómo siguió. Entonces, el gráfico que muestra la evolución, el siguiente gráfico, nos va a mostrar cómo durante el 2021 la confianza, quienes decían que tenían mucho o bastante confianza en el presidente, estuvieron en el 50%, 51% más o menos, hasta noviembre, fines del año 2021. Eso es un nivel de confianza que estaba un par de puntos por encima de lo que lo habían votado en la segunda vuelta, y luego, cuando, esto lo hemos visto en varios indicadores, cuando empieza la campaña por el referéndum de la ley de urgente consideración, se ven afectados algunos indicadores del gobierno y del caso del presidente de la República, donde vemos que empezó a descender quienes decían que tenían mucho o bastante confianza hasta fin del año que viene, y ascendiendo quienes decían que tenían poca o muy poca confianza. ¿Qué es lo que tenemos como novedoso, digamos, en este momento? Es que esa pendiente en caída de la confianza se detuvo y tiene una pequeña recuperación. Eso es, digamos, la novedad que tenemos. Es decir, bueno, no sigue ese proceso de caída en la confianza en el presidente, sino que cerró el año, y las próximas encuestas nos dirán, en principio parece haber tocado un piso y empezar a recuperar algo. Digo, las próximas encuestas dirán si esto es una meseta o empieza un proceso de recuperación. Lo cierto es que esa curva que teníamos de caída se detuvo y que ahora está por encima de lo que estuvo en el cierre del año pasado. Bien, y seguimos avanzando entonces, tú decías por intención de voto. Bien, cuando miramos que... O por intención de voto, o por lo que votaron. Lo que votaron, claro, por lo que votaron en 2019, bien. Cuando separamos qué opinan quienes votaron en el Frente Amplio en 2019 y quienes votaron en los partidos de la coalición, vemos un panorama totalmente distinto. ¿Por qué? Dentro de quienes votaron en el Frente Amplio, solamente el 5% dice que confía mucho o bastante en el presidente de la República. Eso explica mucho el resultado inicial que vimos, es decir, por qué es que el porcentaje de quienes no confían está en 53%. ¿Qué es lo que explica? Que el 94% de quienes votaron en el Frente Amplio declaran poca o muy poca confianza. Y dentro de quienes votaron en los partidos de la coalición, las 3/4 partes manifiestan mucha o bastante confianza, y hay un 22% que manifiesta poca o muy poca. De ese electorado, cuando ahora no tenemos el gráfico, pero cuando nosotros movemos esta comparación con el voto de noviembre, la correlación es mucho mayor. O sea, quienes votaron a Lacalle Pou en la segunda vuelta tienen una manifestación de bastante o mucha confianza más amplia todavía que quienes votaron a la coalición. Y el último gráfico que tenemos para ver nos termina, digamos, de explicar este movimiento que estamos teniendo en esta última medición. ¿Qué es lo que vemos? Que entre los votantes del Frente Amplio, hasta junio del año pasado, más o menos el entorno del 7 al 10%
declaraba mucha o bastante confianza en el presidente. Eso cayó al 5% a fines del año pasado y se sostiene igual. Cuando miramos la línea de arriba, que es la de los votantes de los partidos de la coalición, lo que vemos es que veníamos en un proceso de una caída de septiembre del 21, donde 9 de cada 10 declaraban mucho o bastante confianza. Después, sobre fines del 21 y principios del 22, eran 8 de cada 10. De mitad del año pasado y fin del año pasado eran 7 de cada 10. Bueno, ahora el nivel se ubica en la mitad entre la caída que se produjo sobre el 2021 y 2022. Es decir, lo que explica este último movimiento que vemos de aumento de la confianza en el presidente con respecto a lo que tenía antes, es que mejoró el nivel de confianza declarado por quienes votaron en los partidos de la coalición en 2019. Y como cierre, digamos, lo que nos muestra es este panorama donde el presidente de alguna forma se estabiliza y empieza también a recuperar dentro de los propios partidos de la coalición un grado de confianza que todavía no está en los niveles pre-referéndum, digamos, pero sí se acerca mucho a lo que fue ese primer movimiento negativo que tuvo, partiendo de niveles muy altos, producto, entre otras cosas que hemos hablado varias veces, de lo que fue la pandemia, la evaluación que se hizo del presidente en la pandemia y los resultados que tuvo el gobierno en ese momento. Es así. Bueno, nos quedamos con la expectativa para los próximos meses, si esto es una remontada que se mantiene en el tiempo, si es una meseta o si volviera a caer, digo, son las tres chances, ¿no? Hay muchos eventos en el medio también, ¿no? Y el gobierno está presentando también algunas propuestas y elementos que van impactando en la opinión pública. Eduardo, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a ti.